Puré de berenjena, baba ganoush. Para esta receta necesitamos los siguientes ingredientes: 1 kilo de berenjena, 1 a 3 dientes de ajo, un manojo de perejil, 2 cucharadas de tajín, 80 centímetros cúbicos de jugo de limón, aceite de oliva, sal si es necesario. Recuerden que a veces la berenjena ya tiene determinado picor. Ponemos un papel de aluminio debajo de la hornalla y lo que vamos a hacer es asar las berenjenas. Quemamos bien la cáscara y la vamos rotando permanentemente para que se vaya cocinando en forma pareja. Agregamos el ajo y el perejil y lo vamos a reservar. Una vez que cocinamos las berenjenas, y ayudados con una cuchara vamos a sacar toda la pulpa, dejando la cáscara sobre la fuente o sobre el plato que utilicemos. ¿Ven que se ve como una partecita marroncita? Ese es lo que le va a dar ese sabor, ese toque ahumado. Esto de la berenjena, o sea, en este caso yo usé 2 berenjenas, que era 1 kilo. Una vez que sacamos las cáscaras, las ponemos en un colador, en la pileta o encima de una ollita. Es para quitarle todo el exceso de jugo que le quede. Y las lavamos un poquito con agua fría. De esa manera lo que hacemos es quitar todo ese jugo con sabor amargor que pueda llegar a tener. Y vamos a preparar el baba ganoush. Ayudados con un cuchillo y un tenedor, hacemos varios cortes y lo vamos pisando como si fuera un puré. Esto es puré de berenjena. Después está la crema de berenjena, que se la conoce como betenjen. ¿Qué diferencia tiene el betenjen del baba ganoush? Que el baba ganoush se hace con el tenedor, pisado como un puré rústico, y el betenjen se pasa por la licuadora, entonces queda como una crema. Es exactamente los mismos ingredientes, pero la berenjena va a quedar en forma de crema. Agregamos el jugo de limón, agregamos la pasta de sésamo. Una vez que integramos todo, la pasta de sésamo con el jugo de limón, agregamos el perejil y un poquito de sal. Yo le agregué un poquito de sal porque esta berenjena le faltaba, pero si no, a veces hay que ver por el picor mismo que tiene la berenjena. Una vez que incorporamos el ajo y el perejil, vamos a agregar el aceite de oliva y lo vamos a mezclar bien para que quede una pasta homogénea. La llevamos a la heladera al menos 1 hora, hora y media. Se tiene que enfriar bien. Una vez que lo tenemos frío, lo vamos a emplatar. El emplatado es muy simple, muy sencillo. Un poquito de perejil picado, aceite de oliva y ya está listo nuestro baba ganoush. Si te gustó la receta, dale un like, deja tu comentario abajo y suscríbete al canal para no perderte ninguna de las recetas. Y como siempre digo, no hay que hacer dietas, sino que hay que comer sano.